Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes saludos cordiales a la familia, saludos cordiales a todos los amigos que gustan de la palabra del Señor. Bueno, el tema de esta semana lo he titulado El amor. ¿Qué significa la palabra amor? Claro, desde el punto de vista humano, y de ahí vamos a pasar desde el punto de vista espiritual. Eh, Siempre cuando eh, en las congregaciones, frecuentemente cuando leemos la palabra de Dios, nos inclinamos a, a conceptualizar en nuestras mentes desde el punto de vista de nuestro idioma, teniendo entendido de que los conceptos de nuestro idioma, muchas de las palabras nacen desde el punto de vista abstracto. Y cuando nosotros vemos los conceptos de la palabra del Señor, no nos damos cuenta que el hebreo tiene un concepto diferente, porque su etimología de las palabras nace del punto de vista agrícola. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que tener cuidado en esto. Vamos a, vamos a ver lo que significa la palabra amor en la RAE. ¿Qué significa la palabra amor en la RAE? Dice así: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, ¿no? Prestan atención aquí, esta palabra, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Después tenemos otro concepto de la misma RAE: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Entonces aquí lo que llama la atención es la palabra insuficiencia. O sea, no es la palabra insuficiente, no quiere decir que el amor en el hombre sea suficiente, sino acá dice, eh, partiendo de su propia insuficiencia, partiendo de su propia imperfección. Ahora, en la RAE, en nuestro idioma, no existe el concepto relacionado al amor de Dios. Entonces, ¿qué es el amor de Dios? Vamos, si nosotros le aplicamos a este concepto humano, entonces nos haría entender de que Dios también es insuficiente, no estará capacitado para algunos hechos, o estará, ¿no? Entonces caemos en un error garrafal, porque en nuestro idioma español el amor es este concepto que acabo de leer, siendo que la palabra del Señor tiene otro concepto de lo que es el amor. Entonces, vamos a ver aquí, la palabra amor, hermanos, la palabra amor es en el hebreo tiene dos corrientes, pero que llegan a unificarse en el discernimiento espiritual. La primera es ayabat,
se escribe para entender en nuestro alfabeto es la A, la H, la A, la V, la A y la H, y acento en la última A, Abad. ¿Esto qué cosa quiere decir? Abad. Quiere decir inclinarse para cuidar un regalo. Inclinarse para cuidar un regalo. No se olviden de esto. Anoten ustedes, hermanos, en sus cuadernos este concepto de abad. Inclinarse para cuidar un regalo. Y el otro concepto de abad, vamos a proyectarnos a la pictografía, la primera escritura hebrea, ¿no? Antes del palo hebreo sería la pictografía hebrea, que son unos dibujitos ahí que simbolizan determinadas palabras, ¿no? La palabra del alfabeto, que son 22 letras, el Ei, ¿no? Si ustedes van a la pictografía hebrea y ven la letra Ei, H-E-Y, significa mirar, o significa hombre contemplando. La palabra Bet es una especie de espiral, como que va como una especie de culebrita enroscándose en la pictografía. El Bet significa casa, ¿no? Luego viene nuevamente el Lei, que es hombre contemplando, y luego viene la cabecita del toro, que es la primera letra del alfabeto, que sería el Aleph, que significa líder o significa autoridad. Entonces, si hacemos el compuesto de todas estas letras, no, dice hombre contemplando, en el medio está casa, luego dice hombre contemplando y luego dice toro, autoridad. Entonces, si nosotros nos vamos y acomodamos esta frase, dice, contempla la autoridad de la casa. Luego esto ya vamos a ir explicándole en el caminar de la enseñanza. Significa, contempla la autoridad de la casa. Contempla la autoridad de la casa. Muy bien. Pero para que no se pierdan, para no perdernos en esto, vamos a entender de que el contempla la autoridad de la casa es, si ya tenemos ya a práctica en el discernimiento de la palabra, ¿qué significa casa? La casa somos nosotros. La palabra de Dios, Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que vosotros sois casa de Dios? ¿No? En otra versión dice, ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios? Entonces, la casa. ¿Y la autoridad dónde está? La autoridad está en la casa. ¿Y quién es la autoridad? ¿No? Es el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Entonces tú eres casa, ¿no? ¿Y qué cosa lo que dice? Mira y contempla. Mira o contempla. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, el Espíritu de Dios está dentro de ti, está dentro de la casa que tú eres, la casa. Entonces Dios está contemplando tu conducta. El Espíritu es el maestro. Él te está enseñándote y Él está viendo si tú estás obedeciendo o no estás obedeciendo su palabra. Entonces, esto es lo que significa abad. Y no se olviden del otro término que dice inclinarse para cuidar un regalo. Entonces, a ese regalo hay que cuidarlo, ¿no? Vamos a ir poco a poco para que nuestra mente se vaya abriendo para el entendimiento de la palabra. La primera historia de amor que nosotros podemos ver en las sagradas escrituras, podemos verlo en el libro de Génesis,
en el libro de Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo, vamos a dar lectura a esta parte del capítulo. Génesis 22 del 1 al 19 dice así: Después de estas cosas, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole a Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas. No se olviden que el tema es el amor. Entonces todo lo que se habla de amor, estemos atentos, ¿no? Toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas. En otra versión es a tu primogénito, a tu unigénito, a quien amas. Y ve a la tierra de los amorreos, allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Levantándose Abraham muy temprano por la mañana, aparejó su asno, tomó con él 2 de sus mozos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al sitio que Dios le indicó. Esa palabra de mozos en la Biblia Septuaginta dice, y tomó con él 2 niños, ¿no? Tomó con él 2 niños, y aquí en la Peshita dice 2 mozos, ¿no? 2 mozos. En otras versiones puede decir 2 siervos, y a su hijo, Muy bien, estamos en el versículo 4. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Versículo 5. Luego dijo a sus mozos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoremos y volveremos a ustedes. Entonces Abraham, habiendo tomado la leña para el holocausto, la colocó sobre su hijo Isaac, y tomando el fuego y el cuchillo en su mano, se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Isaac le dijo: ya están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contestó: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Muy bien. Y al llegar, versículo 9, al lugar que Dios le había indicado, allí erigió Abraham un altar, y habiendo acomodado la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Luego Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora has demostrado que tienes temor de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Observen aquí que en el versículo 11 dice que se le apareció el ángel de Dios. Y aquí dice, y acá dice, en el versículo 13 dice: entonces Abraham, alzando los ojos, miró, y aquí un carnero estaba trabado por sus cuernos en una rama, y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el versículo 12 dice en su última parte, ¿no? Ya, porque ahora has demostrado que tienes temor de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Fíjense ustedes aquí, este ángel de preposición de, que es de propiedad,
está hablando este ángel de Dios. Y este ángel de Dios tiene autoridad. Observen ustedes cómo tiene autoridad, ¿no? Entonces dice, he visto que no me has negado a tu hijo, ¿no? Es una autoridad. Entonces aquí, durante ¿cómo se llama? Eh, en la historia del pueblo de Israel, en la Torah, siempre se aparecía este ángel de Dios con autoridad, que viene a ser el mismo Dios y que viene a ser Cristo, que viene a ser Cristo. Cristo significa Salvador. Y el versículo 15, y el ángel de Dios llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez diciendo, he jurado por mí mismo. ¿Se dan cuenta ustedes? Y ahora dice así, he jurado por mí mismo, declara Yahweh. O sea, era el mismo Dios. Primero aparece como ángel de Dios y luego aparece como el mismo Yahweh, como el mismo yo soy, como el mismo eterno. Que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu único, en verdad te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de las tierras de sus adversarios. En tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz, porque has obedecido mi voz. ¿No? Regresó luego Abraham ante sus mozos, se levantaron y se dirigieron junto a Beerseba y residió Abraham en Beerseba. Muy bien. Cuando en el lugar donde fue la prueba que Dios le puso a Abraham, Abraham le puso el nombre Yahweh Jireh, ¿no? En nuestro idioma ya deformado dice Jehová Jireh, ¿no? Pero en el original dice Yahweh Jireh, ¿no? Que significa Yahweh proveerá. ¿Qué significa? En el monte de Yahweh será provisto. En la versión Septuaginta dice Jehová ve, Jehová verá, ¿no? Tiene una versión que también se asemeja a esto, ¿no? Muy bien. La evidencia de esta historia, amados hermanos, no es para ver cuánto amor tenía Abraham por su hijo. No es para ver eso, sino para ver cuánto amor tenía Abraham para con Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí hay una palabra clave, la relación de amor con Dios, porque la relación de amor entre los hombres es diferente al concepto. Entonces, la clave está en el versículo 18. Fíjense ustedes, en tu simiente serán bendecidas sobre las naciones de las tierras. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Ahí está la clave. Porque has obedecido mi voz. Entonces, ya vamos entendiendo de que amar a Dios es obedecer la voz de Dios, ¿no? Ya vamos a ir consolidando un poquito más el tema en el transcurso de la enseñanza, ¿no? Y vamos a entender mucho mejor. Entonces dice, fíjense ustedes que desde el versículo 1, el Señor le está ordenando, no le está pidiendo un favor a Abraham, le está ordenando. Y ustedes van a ver cómo era el temor de Abraham que tenía hacia su Creador, que él obedeció. Entonces, el amor de Dios estaba por encima del amor de su hijo, que tanto amaba a su hijo, ¿no?
Entonces, él tenía una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, cuando nació Isaac, recuerden ustedes que él era el hijo de la promesa, que él era el linaje, humanamente hablando, en donde iba a nacer Cristo, y por ahí iba la corriente de David, ¿no? Por ahí nació José, ¿no? El carpintero, y de ahí sale de ahí sale de ahí nace Cristo, de ahí nace el Salvador. Muy bien. Entonces, el amor verdadero, hermanos, es la decisión de hacer lo necesario de cuidar el regalo preciado. ¿Se acuerdan que en el inicio, el Ahabad, que estoy diciéndoles, el Ahabad, es inclinarse para cuidar un regalo, ¿no? Y aquí está hablando, es la decisión de hacer lo necesario para cuidar el regalo preciado. ¿Cuál es ese regalo preciado? Ese regalo preciado es el amor de Yahweh, del poderoso, del eterno, que tiene por su creación, que sacrificó a su Hijo por nosotros, ¿no? Entonces, por causa de nosotros y los que le hemos aceptado a Él y vivimos juntamente Él, el Espíritu de Dios vive en nosotros, y de ahí viene el otro concepto. El otro concepto vendría a ser y la autoridad contempla la casa, ¿no? Y la autoridad contempla la casa porque la casa somos nosotros, ¿no? Y el Espíritu de Dios, que es un regalo, Él contempla para ver si nosotros verdaderamente le estamos cuidando y le estamos apreciando ese regalo que el Señor nos dio, que sirve como primicias, que sirve como arras para la heredad que nos espera siempre y cuando obedezcamos su voz, dice la palabra del Señor, de lo que ya estoy explicando. Muy bien, hermanos. En Primera de Corintios, capítulo 13, al, versículo 1 al 13, vamos a ver lo que Dios tiene en la palabra, en su palabra, el concepto de lo que es amor, que no tiene nada que ver con la insuficiencia del amor del hombre, que hemos leído al inicio del tema. Versículo 1 de Corintios capítulo 13 y siguiente, vamos a leer, versículo 1. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tuviera amor, vendría a ser bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y comprendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal modo que trasladara una montaña, pero si no tuviera amor en mí, nada sería. Y si diera todo lo que poseo para que coman los menesterosos, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor en mí, de nada me aprovecharía. El amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es contencioso. No se ensorbece, que tiene que ver con el orgullo. No se porta indecorosamente. No procura lo suyo. No se enfurece. No piensa lo malo. No se goza de la iniquidad, sino se goza en la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y el conocimiento terminará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de la niñez.
porque ahora vemos veladamente como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por estos tres son los que permanecen, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces la fe, la esperanza, es la puerta que se abre y es el proceso que se llega al amor, porque el amor, dice en la palabra del Señor, permanece para siempre, ¿no? La palabra permanece para siempre. Y en la palabra el amor está presente. Muy bien, entonces, recordando y volviendo un poquito a la historia que hemos leído de Abraham, con la prueba que Dios le da a su hijo para que lo sacrifique, ¿no? Para ver hasta dónde llega su capacidad de obedecer de Abraham relacionado a Dios, ¿no? Esto vendría a ser, hermanos, la sombra de lo que iba a suceder 2000 años después, ¿no? Es la sombra. Si nosotros vamos a analizar toda la lectura, ahí ustedes van a ver 3 días, ¿no? Dios, Jesús fue sacrificado y al tercer día resucitó. Van a ver los dos mozos, ¿no? Van a ver los dos mozos como que dando a entender las cruces de ambos lados, ¿no? Van a ver, el sacrificio que estaba por hacer Abraham, pero ahí ustedes van a ver un sustituto. Un sustituto es el carnero que estaba enredado entre los arbustos y le dice, ahí está el carnero, para que lo tomes, toma posición, ¿no? Y presenta holocausto, ¿no? Holocausto para Dios. Entonces ahí Abraham obedece y sacrifica en holocausto a este carnero. Pero van a ver ustedes que aquí hay lo que no entendí, me falta un poquito aprender más de que el carnero, ¿qué significa? ¿No? El carnero, ¿qué significa espiritualmente? ¿Por qué? Porque en la calidad, en la posición de lo que Jesús fue crucificado, no era denominado como carnero, sino era denominado como cordero. ¿Y cordero? ¿Qué cosa significa cordero? Carnero es el macho, aquel que tiene cuernos, ¿no? Y cordero es la cría de la oveja, ¿no? Es la cría de la oveja. Y otra cosa de que aquí en la historia de Abraham con Isaac, Abraham tiene un sustituto que es el carnero, pero en la historia de Jesús ya no tenía sustituto, no había quien le sustituya. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la segunda parte, Cristo en hebreo significa salvación. Entonces, ¿quién podría sustituir? Nadie, no había nadie quien sustituya, sino que Él mismo iba a ser sacrificado por el amor que Dios tenía en su creación. Por eso, hermanos, cada que nosotros pensemos siempre, recordemos eso, es ese regalo más preciado que nosotros tenemos que guardar y cuidarlo en nuestro corazón. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16-17? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, ¿ve? No, el amor, hermanos, no nace de nosotros. El amor viene ya de la gloria, porque es una sombra. El querer a alguien, el tener amor humano a alguien, es una sombra de lo que viene de lo alto.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 17, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan capítulo 15, vamos a leer unos versículos. Juan capítulo 15, versículo 13-14, dice: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya viene, aumenta otra palabra, ¿no? Otra palabra. Primero hemos hablado de obedecer. Aquí está diciendo, si hacen todo lo que les ordeno. Entonces, cuando hay una orden, hermanos, nosotros tenemos que obedecer. El amor relacionado a Dios es obedecer algo que Él está mandando. Obedecer. Abraham le amaba a Dios, ¿por qué? Porque obedeció su orden, ¿no? Ese es el amor que nosotros tenemos que tener con relación a Dios, ¿no? El amor es solamente el que obedece lo que Dios le ordena. Y la otra palabra es mis amigos, ¿no? Ya no, la palabra del Señor en Juan capítulo 15, si no me equivoco, dice, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos, porque siendo amigos yo les haré conocer los compartimientos de mi reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, una cosa es ser siervo, nunca dejamos de ser siervos, porque obedecemos la palabra, pero la diferencia es escalar un poco más cuando somos amigos. Entonces, cuando hay amistad, miren ustedes, en Abraham hay una amistad especial que Dios tenía por Abraham, ¿no? Dios tenía una amistad especial con Noé. ¿Dónde está la clave de la amistad? ¿Dónde se ve el comportamiento de Dios con la amistad con el hombre? Vamos a verlo en Noé primero. Vamos a verlo en Noé. Cuando hay un peligro, le avisa al amigo. Los otros no eran amigos. Le avisa al amigo que va a haber un diluvio y que construya su arca para que te salves. Yo te voy a cuidar, pero construyes esta arca y vas a obedecer las medidas exactas que yo te voy a ordenar para que construyas esta arca, porque el diluvio, ¿no? El castigo que yo le voy a dar a la humanidad va a durar 40 días y 40 noches y todo el mundo se llenará de agua. Entonces, ¿qué cosa lo que hizo Noé? Noé obedeció. Te voy a dar 120 años para que tú le avises a los demás que construyan su arca. Tú, mientras tanto, también obedece y hazlo en la medida que yo te estoy ordenando. Entonces, ¿qué cosa lo que hace Noé? Noé obedece estrictamente lo que le dice el Creador. Y de esa manera se salva, ahí viene la palabra salvación, y de esa manera se salva. ¿Y cuántos se salvan? Su familia estaba compuesto por ocho personas. Y el número 8 significa principio, significa comienzo. De ahí comienza otra generación del mismo linaje de Adán, de Abel, de Set, de Enoc, y ahí viene el otro, su papá, ahí viene Matusalén, de Matusalén viene Noé, ¿no? Y eran como 10 patriarcas, algunos nombres no me acuerdo estos momentos. De ahí sale Noé y de ahí sale el linaje de
si no me equivoco, del hijo de Sem sale el linaje de Cristo. De ahí vienen pues los semitas, ¿no? Que se dice, los semitas. Muy bien. El amor, hermanos, entonces podemos nosotros entender que el amor del hombre es el amor nace de un concepto griego, ¿no? Nuestro español nace de un concepto griego, del latín también, ¿no? En donde el amor es abstracto, el amor es un sentimiento romántico, un sentimiento romántico, eh, y existen muchas formas diversas de mostrar ese amor, pero siempre en sentido horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque no se mira la gloria de Dios. Este amor que nosotros tenemos, no miramos a la gloria de Dios, ¿no? Porque si nosotros acoplaríamos nuestro sentimiento en un sentido horizontal, primero tendríamos el amor de Dios primero, ahí sí podríamos entender lo que nosotros queremos de una persona a otra persona. Pero si nosotros no tenemos el amor de Dios y nos descuidamos, nos olvidamos de Dios y todas nuestras acciones se vuelven con esa insuficiencia del amor, entre comillas, que nosotros tenemos de una persona a otra, ¿no? Y muchas veces, hermanos, siempre el amor del hombre está acondicionado, del hombre para el hombre, en este sentido, de un hombre para la mujer. Puede ser de hombre a hombre, de un interés empresarial, de un interés de ayuda, de un interés de algo que tiene que ver es como quien decir, bueno, yo te voy a amar, pero ¿tú qué me das? ¿No? ¿Cuál es la condición? Tienes que darme algo, alguna cosa para yo abrir mi corazón y decir que yo te quiero, ¿no? Entonces, muchas veces amamos, hermanos, por interés de la otra persona, de recibir algo. Pero si no recibimos algo, ¿no? ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿No? Dejamos de amarle a esa persona y como quien depende de la cultura, como hemos nacido, ¿no? Dejamos y nos decepcionamos de esa persona porque ya no nos está dando el algo. Por eso es que viene la famosa frase en nuestra sociedad que dice, no hay amor sin interés. No hay amor sin interés. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese amor, hermanos, no está en la palabra del Señor. No, debe de estar en ese mundo pagano en lo que nosotros hemos dejado. Pero el amor de Dios es diferente, ¿no? Tenemos que entender, si somos buenos cristianos, ¿no? El Espíritu de Dios vive en nosotros y primero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice, maldito es el hombre quien confía en el hombre. Maldito es el hombre quien confía en el hombre insuficiente, porque yo también soy insuficiente, como dice la RAE en su concepto, ¿no? Siendo que el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es obedecer su palabra, ¿no? Dios ama al que obedece su palabra. Siguiendo con el amor, siguiendo con la amistad que Dios tiene, ¿no? Acuérdense ustedes de Abraham, ¿no? Abraham era amigo de Dios. Tal es así de que llega los tres ángeles, uno de ellos era Dios, ¿no? Era Cristo, y llega a su casa y le dice de que va a destruir Sodoma y Gomorra. O sea, al amigo Dios a su amigo le avisa. Dios a su amigo le avisa lo que va a suceder. Siendo que al siervo no le avisa, ¿no? Es como quien llega a alguien que no es mi amigo a mi casa y le hago sentar
en mi sala, pero de mi sala no pasa. Pero al amigo sí tiene la confianza de llegar hasta su cocina y ese amigo, ¿no?, llega a destapar las ollas para ver qué cosa es lo que hay que comer, ¿no? Entonces, el amigo, dueño de la casa, le hace conocer, mira, este es mi cuarto, este es mi baño, este es mi corral, aquí están mis gallinas, yo creo aquí está mi hamaca para descansar, esta es mi sala, cuando ven con confianza nomás que mis puertas están abiertas, tu casa es mi casa. Si lo pasamos en el sentido espiritual, ¿no?, el Señor invita para que este, para que este, para que nosotros entremos a su reino. En tanto que el siervo no comparte las cosas secretas de su amo, no comparte. Hay compartimientos secretos y el siervo solamente se dedica a servir, pero no es amigo. Entonces, cuando es amigo, ¿no?, ese amigo puede sentarse al costado del rey, pueden conversar juntos, ¿no?, pueden compartir la misma mesa, en tanto que el siervo no comparte la mesa del rey, ¿no? Mirándole en esas costumbres de los castillos medievales, el siervo era para servir solamente, pero no era amigo del rey. Ahí está la diferencia, hermanos. Entonces, el otro amigo que nosotros podemos ver también era David, ¿no? Porque Dios le amaba a David, ¿no? Después otro amigo que tenía, ¿no? Otro amigo que tenía, de los más resaltantes que me acuerdo en este momento, era Daniel, ¿no? El príncipe Daniel. Y entonces, por ser amigo, le dice, mira lo que va a suceder. Y en sueños, el Señor le dice, ¿no?, de la profecía de lo que le va a suceder el mundo. Y tanto es la perfección de Dios de que al otro amigo, que era Juan, el discípulo Juan, ¿no?, le dice, mira, ¿no?, a él es el único que queda con vida después de todos los demás apóstoles que murieron sacrificados, desollados, ¿no?, decapitados. Al único que muere en su cama es Juan. Y Juan le dice, mira, escribe lo que yo te voy a decir. Y ahí viene, yo te voy a decir lo que va a suceder con este mundo en el futuro. Y ese es el Apocalipsis, ¿no? Y el Apocalipsis corrobora con lo escrito por el otro amigo, que era Daniel, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno es amigo, hermanos, Dios nos avisa lo que va a suceder. El Espíritu de Dios que vive en nuestra casa está constantemente avisándonos lo que va a suceder, nos está enseñando lo que va a suceder. Y de lo que sucede, nosotros vamos a estar vigilantes. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a estar con conocimiento. Eso quiere decir que nosotros vamos a obedecer la voz de Dios y vamos a guardar sus mandamientos todos los días, en nuestro trabajo, en nuestro comer, ¿no?, en nuestro día, en nuestro acostar, en nuestro despertar, ¿no?, en todas las actitudes de nuestra casa, en la forma de criar de nuestros hijos, ¿no?, en la forma de comunicarnos con nuestras amistades, en nuestras reuniones. Todos debemos de presentar con un comportamiento equilibrado, siempre sometiéndonos a la voz de nuestro pastor, a la voz del Señor, no del pastor de la iglesia, sino a la voz de Yahweh, del Eterno, del Omnisciente, del Omnipresente, del León de Judá, del Príncipe de los ejércitos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo le amas a Dios tú? A ver, ¿no? Explicando todo esto, me imagino de que te estás poniéndote a pensar, mi querido hermano, todos los que están escuchando esta enseñanza, ¿cómo estás amándole tú a Dios? ¿Estás amándole
como si le estarías amando a la otra persona, ¿no? Le estás amando de una forma insuficiente. ¿Cómo le estás amando a Dios? ¿No? Mirándote al espejo y evalúate. Yo también estoy. ¿Cómo le estoy amando a Dios? ¿No? En plural. ¿Cómo le estamos amando a Dios? ¿No? Me acuerdo cuando yo estaba postrado en cama, estaba en coma por el COVID, prácticamente ya mi cuerpo ya no daba, eh, miraba ya alucinaciones y dentro de las alucinaciones yo le veía al enemigo, ¿no? Sentado a mi lado, ¿no? En una silla de ruedas, yo también estaba en una silla de ruedas y le veía al enemigo, ¿no? Era negro, como que así de raza negra, ya, yo era el único que estaba a su lado izquierdo en una silla de ruedas y él también estaba en una silla de ruedas. Pero a su lado derecho habían como 20 personas también en su silla de ruedas. Entonces cuando yo despierto de mi coma, ¿no? Cuando yo despierto de mi coma, me encuentro que estaba con el tubo en mi garganta, ¿no? Que ya no daba. Y lo primero que se me vino, hermanos, es pensar en Dios. Y le dije estas palabras: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. 4 palabras, ¿no? Señor, ten misericordia de mí. 4 palabras. Número 4 significa sufrimiento. Yo estaba sufriendo en ese momento. Pero si yo confío, ¿no? Si yo confío en mi familia, confiaba en mis amistades, yo no sabía que ellos estaban haciendo por mí, ¿no? No sabía, no pensaba en el hombre, sino pensaba solamente en Dios. Y le decía: Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, el Señor, viendo mi corazón, el Señor actuaba, ¿no? Actuaba para que me dé una oportunidad más de vida y pueda yo estar con vida y seguir trabajando y perfeccionándome y enseñando la palabra del Señor como lo estoy haciendo ahora, porque tenía algo que hacer con respecto a divulgar su palabra a las personas, ¿no? Yo tengo seguridad, ¿no?, que la palabra del Señor que llega a los oídos de las personas no regresa vacía, como dice la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 22, versículo 37 dice: Jesús le contestó: amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Miren ustedes, ahí está toda la capacidad, ¿no?, interior que el ser humano puede tener para proyectar y generar una voluntad exclusiva de amarle a Dios. Y aquí hay una orden: amarás, dice. No dice: a ver, fulanito de tal, por favor, ¿me puedes amar? No está diciendo así. Dice: amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Por qué dice tu corazón? Porque el corazón tiene cerebro, ya les he dicho ya. Tiene como 40,000 neuronas y tiene cerebro. Ahí se guardan los frutos del Espíritu de Dios. O también se guardan los 18 pecados y análogas a estas que produce la carne y que produce el enemigo. Una de las dos se guarda. Por eso es que ahí dice: con todo tu corazón. Entonces, si dice con todo tu corazón, eso quiere decir de que mi corazón debe de estar alimentándome con los frutos del Espíritu Santo.
Y al estar bien alimentado, mi alma va a estar sana, va a estar manteniéndose saludable mi alma. Por eso dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Debo de estar consciente, ¿no? Todos los días pensando en mi Creador, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí está la condición. Más claro, hermanos, no cante el gallo. Si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Fernando, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Estás guardando mis mandamientos? Entonces muchas veces nosotros le amamos a Dios con nuestro pensamiento romántico de lo que nosotros amamos a nuestros seres insuficientes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces eso no es amar a Dios, ¿no? Venir a la iglesia, a veces se viene, a veces no se viene. A veces se aparece, a veces se desaparece, ¿no? A veces vienen ilusionados y a veces se desaparecen por dedicarse a actividades, ¿no? Humanas que no tienen nada que ver, ni siquiera se le dedica a Dios, se le dedica siquiera un día, ¿no? Del transcurso de nuestra semana, ¿no? Nos ocupamos de otras cosas. Nos ocupamos de otras cosas. Por eso es que muchas veces las cosas nos salen mal, ¿no? Las cosas nos salen mal. Muy bien. ¿Qué dice Juan, capítulo 14, 21 y 24? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren ustedes, el significado de amor, ¿no? ¿Le amas al Señor? Sí, yo le amo al Señor. ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿No? Ese es el amor, ¿no? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El Señor se aparece, hermanos. Cuando uno ama a Dios, ya intensamente, el Señor se aparece. ¿Saben por qué? Porque nos tornamos amigos de Él. Juan capítulo 14, el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le contestó, versículo 23, y le dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la casa que estamos hablando al inicio. ¿Se acuerdan ustedes de la casa? ¿No? Pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino el Padre que me envió. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Nosotros podemos ser, hermanos, buenitos, podemos tener cara bonita, podemos hablar despacito, podemos hablar suavecito, podemos ser educaditos, podemos ser suaves y blanditos. Pero si tú no guardas la palabra del Señor, ¿no? Tu personalidad no tiene ninguna patente relacionada con Dios. No tiene ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque te olvidas de Dios. Tu palabra, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras están en tu mano. En los momentos más difíciles que está pasando, la palabra de Dios está en tu mano. ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en el hombre? ¿Le estás diciendo, Señor, ten misericordia de mí en este momento difícil que estoy pasando? Señor, ¿le estás agradeciendo a Dios por la prueba que estás pasando? ¿O estás maldiciendo? ¿No? Señor, ten misericordia de mí. Yo te doy gracias, Señor, porque me haces entender que para ti lo más importante es el alma y no es el cuerpo que en este momento está adoleciendo. Porque tú te llevarás el alma siempre y cuando yo obedezca tu palabra. La salvación es personal, amados hermanos. No, la salvación no depende del otro. No depende del otro. No.
La salvación no depende de los otros vecinos que se autodenominan que son creyentes. O que tú veas que alguien esté caminando con su Biblia y mañana más tarde está en la discoteca. O mañana más tarde esté borracho. O mañana más tarde por tu pared ese vecino que dice que es creyente le está pegando a su mujer, está hablando groserías, ¿no? Tú no confíes en las otras personas, ¿no? Eso es lo que tiene el mundo. Cuando te quiere, cuando te quiere disparar algo, te hace comparación con otras personas y diciendo, mira cómo son los cristianos, miren cómo son aquellos que se dicen que son creyentes, mira tú cómo eres, ¿no? Comienzan a encararle a uno personalmente, le encaran, ¿no? De lo que uno sirve, tratando de desprestigiarle la capacidad y tratando de hacerle, o sea, en la visión de esa persona insuficiente, ¿no? Hace de que la otra persona, pierda su autoridad. Igualito como lo que le pasó a Lot, cuando le dijo a los futuros yernos de sus hijas, salgamos de aquí porque el Señor va a destruir esta ciudad. Y ellos se comenzaron a reír y se comenzaron a burlar de él y terminaron muriendo, ¿no? Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, el 24, miren ustedes, pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino el Padre que me envió. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Entonces, si ustedes creen en Dios, si ustedes quieren servirle a Dios, si nosotros queremos hacerlo eso, todos somos insuficientes en una constante preparación, ¿no? De perfección en perfección. Si queremos decir que amamos a Dios, debemos demostrar que guardamos su palabra, ¿no? Primera de Juan 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Miren, ¿ve? Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está hablando Cristo. Si guardan, si es una condicional, es un potencial, condición. Si guardan mis mandamientos, entonces permanecerán en mi amor, ¿no? Pero si de nuestra boca sale solamente la palabrita, ¿no? Y luego nos olvidamos, ¿no? Por los quehaceres. Muchas veces el Señor pone pruebas, dificultades, pone piedras en el camino. Él los pone. Dice la palabra del Señor, si yo pondría tropiezo en el camino del justo y tú no le amonestares en este momento, yo estoy amonestando y se los estoy diciendo, ¿no? Se los estoy diciendo porque hay personas que son temerosas de Dios, que obedecen la palabra, ¿no? Y luego se desvían, luego se olvidan del Señor, ¿no? No se acuerdan por temporadas, se acuerdan cuando están en última instancia. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. O cuando están entrando a la cárcel, piden la Biblia, ¿no? O cuando están pasando por una enfermedad que ya están ahí graves, ahí recién se acuerdan de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que acordarnos, y no acordarnos simplemente, sino servirlos y sentir, es cuando menos estamos, entre comillas, necesitándole a Dios. Porque el ser humano, por su propia insuficiencia, todos los días de su existencia, siempre va a necesitar de Dios. ¿Ya? Dios ya cumplió con su palabra. Dios ya cumplió con su promesa. Dios ya cumplió con sus profecías. Dios ya cumplió con el único sacrificio y principal, ¿no?
de abrir la puerta de la gracia por el sacrificio de su Hijo, ya cumplió, por causa del amor que tiene para con el hombre, para con su creación. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con su palabra o te está dominándote más el trabajo? ¿Te domina más la familia? ¿Te domina más el hijo? ¿No? Y te olvidas de la palabra del Señor, te olvidas del mandamiento. Y peor todavía cuando creas tus propios conceptos. Bueno, yo creo que Dios es así, ¿no? Y punto, ¿no? Es como que si burlase, ¿no? Hay gente y todavía profesionales en el área jurídica, en el abogado, que no entiendo cómo el abogado, ¿no? Habla de una forma tan superficial de Dios, ¿no? No lo conoce, pero cuando habla de su profesión, inmediatamente usa y rehúsa, ¿no? Usa y abusa, como se dice, de los códigos, ¿no? Que dice que en el artículo tal y defiende, y ahí va saliendo el ego del futuro abogado, del fiscal, del juez, ¿no? Viene un pavoneo, un orgullo dentro de la audiencia, ¿no? Y no puede hablar si no sustenta con el artículo. Pero si se habla de Dios, no hay ningún libro que sustente. Y va hablando, yo pienso que es así, yo no fumo, yo me comporto bien, ¿no? No le hago daño a nadie, no le saco la vuelta a mi esposo, ¿no? Yo no miento, no fumo, le doy su propina al mendigo y yo estoy bien con Dios. Paso por ahí, por una iglesia, por la plaza de armas y me persino. Suficiente para alcanzar la salvación de mi alma. Total, la palabra del Señor dice, yo abomino esa tu actitud, porque no obedeces mis mandamientos. Y cuando se habla de mandamientos, pues estamos hablando de ley, ¿no? Entonces no nos engañemos, amigos, no nos engañemos familia, y también no nos engañemos, amados hermanos, porque eso no es amor en ninguna parte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Ahí está, miren ustedes. Y la verdad no está en él. La cosa es seria, hermanos. La salvación es seria. Dios es un Dios perfecto. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. ¿No? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso está en Romanos capítulo 1, en su segundo versículo. Y para concluir esta enseñanza, hermanos, quiero cerrarle en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5-6, que está hablando del corazón. Ya el Señor está, y lo va a reafirmar esto del corazón, lo va a reafirmar o sea, la gracia ya estaba en el Torá, hermano, ya estaba en el Pentateuco, ¿no? En nuestro mundo le llamamos Pentateuco, pero lo correcto es de lo que llama el pueblo de Israel, la Torá, ¿no? Ya estaba ya el Señor haciéndole recordar que lo guarden en su corazón, ¿no? Siendo que la ley se exteriorizaba y se materializaba para que sea sancionada. Y lo ratifica en Jeremías capítulo 33, versículo 33, si no me equivoco, ¿no? Y haré un nuevo pacto y escribiré mis mandamientos, escribiré mi ley en tu corazón. Y no habrá nadie quien te enseñe, ¿no? Porque tú sabrás qué cosa es lo bueno y qué cosa era lo malo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está dentro de nosotros, está dentro, esa autoridad está dentro de nosotros, entonces, cuando nosotros amamos a Dios, sabemos por instinto espiritual de que todos los 10 mandamientos que están en la Torah lo vamos a cumplir, ¿no? Lo vamos a cumplir.
Porque el Espíritu de Dios nos avisa y dice, esto haz y esto no hagas, dice la palabra. Miren ustedes, terminando la enseñanza, terminamos con Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 6, que dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes, dice. Estas palabras que yo te ordeno hoy, miren, ve, el sentido de ordenar tiene que ver el sentido de obedecer. Ese es el amor. Ahí está, o sea, el amor está en obedecer la orden de tu Creador. Ese es el amor. Estas palabras que yo te ordeno hoy están en tu corazón. Ahí viene, allá está viniendo ya está avisando la gracia, ¿no? Y estará en tu corazón. 7. Y enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las personas que no han hecho pacto con Dios y que solamente dicen yo me porto bien y me persino y tengo mi crucecita en el cuello, mis bolitas ahí contando así el Ave María, ¿le estás enseñando los mandamientos de las Sagradas Escrituras a tu hijo? Creyente que tú vas a la iglesia, ¿dónde están tus hijos? ¿Por qué estás tú solito en la congregación? ¿Por qué estás tú solita en la congregación? ¿Dónde están tus niños? ¿En la escuela dominical? ¿Dónde está tu hijo adolescente? ¿En la congregación o está en el internet? ¿Dónde está tu hijo mayor? ¿Está en la iglesia o está reuniéndose con una parrillada con los amigotes? ¿Dónde están tus hijas? Tú estás en la iglesia y ellos están en la discoteca pispireando. ¿Dónde están? ¿Se dan cuenta, hermanos? Enséñale a tus hijos lo que significa verdaderamente el amor. Versículo 8. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente, aquí, en tu testa, ¿no? Eso significa el testimonio que tú tienes que dar por delante. Ese fulano que pasa por ahí es una persona seria porque sirve a Dios. Hermano, vamos a tomarnos un traguito que por aquí. No, señor. Tú estás quedado, ese pata es quedado, está fuera de moda. No le invites esto que por aquí. ¿No? Así es. Versículo 8. Y escríbalas en el poste, en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Esa es una señal de testimonio que en la casa de la esquina, ahí vive un verdadero hijo de Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y espero de que de todo lo escuchado saquen la esencia de lo que hemos hablado y practiquen esa palabra. Cuando uno entiende lo que es la verdad, entonces uno se serena, está tranquilo, está en paz. Por más que esté inerte en la cama, impotente, ¿no? Queriendo pedir auxilio al hombre insuficiente, ¿no? Denle ustedes gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias porque tú me estás poniendo en prueba. O también te doy en gracias, Señor, porque tú me estás disciplinando. Yo sé que no te he servido bien como tú deseas. Por eso, Señor, es que me estás haciendo ver de que yo no te estoy amando como debe de ser. Porque me estoy comportando de una manera fría. Y tu palabra dice que el tibio yo le vomitaré de mi boca. Señor, te pido que la autoridad que tú me has dado, que tú me has puesto en mi casa, ¿no? Lo que dice el abad, en hebreo, el amor, la autoridad de lo que tú me has dado y estás viviendo acá y me estás haciendo una morada, me está contemplando. A ver si es que yo obedezco
tus mandamientos o no obedezco. Que Dios les bendiga a todos los que han escuchado esta palabra. Amén. Hasta la próxima semana.